Doctor Daniel Sapsay, ¿cómo le va? Nelson lo saluda por Radio Rivadavia. Buenas tardes. ¿Qué dice, doctor Castro? ¿Cómo está? Un placer hablar con usted, como siempre. Muchas gracias. Estamos acá con Ignacio Ortelli, Alejandra Gallo, Amelia Troisi. Nos interesa mucho, el doctor Sapsay, que por saludo a los supuesto tres. son reconocidos. Muchas gracias. Profesor de Derecho Constitucional, su opinión sobre este fallo de la Corte, profesor Sapsay. Estoy sumamente complacido. Son dos fallos muy trascendentes en el mismo sentido y que toman, digamos, como precedente, ustedes recordarán, el de Santiago del Estero, hace ya unos años, en que se impidió que Zamora pudiese perpetuarse contra lo que su propia Constitución decía. Claro, como no había límites a nivel de parentesco, puso a su mujer, ¿no? Y ese establecimiento de dinastías gobernantes, pero ese es otro tema. De todos modos, lo que la Corte establece son dos principios fundamentales. El primero, que la alternancia en el ejercicio del poder es de la esencia del sistema republicano de gobierno. El segundo, que lo hace para que se cumpla la continuidad institucional en todo el país, esto es que se respete el afianzamiento de la justicia, el principio republicano de gobierno, establecido en los artículos 1 y 5 de la Constitución Nacional, que las provincias deben respetar. Cuando no respetan, se produce una discontinuidad institucional, que es lo que ocurriría de haberse dejado que se llevaran a cabo las elecciones en Tucumán y en San Juan, y por lo tanto puede inclusive operar el remedio excepcional de intervención federal. Lo que pasa es que, claro, exige mayorías tan agravadas que es muy difícil poder ponerlo en marcha, pero en realidad, desde el punto de vista teórico, eso es lo que cabe. La Corte frenó esto, lo cual es realmente trascendente, es una Corte muy valiosa. ¿Le sorprendió? No porque está el precedente, por un lado, el precedente de Santiago del Estero, y después también el Río Negro aplicó el mismo precedente. La Corte dice, basa los dos fallos en estos otros dos precedentes y dice que lo hace para la seguridad jurídica, otro principio fundamental que afirma, porque si hubiéramos intervenido tarde o no lo hubiésemos hecho, estaríamos precisamente generando una desconfianza sobre la continuidad institucional de lo que la Corte establece en sus fallos, que además en temas institucionales tan trascendentes tienen que ser concordantes. Qué impactante, ¿no? Lo que son y qué importante está su explicación. Queríamos que la diera usted como profesor de Derecho Constitucional, un hombre tan respetado, frente a lo que son las respuestas que se están produciendo el gobierno, porque efectivamente son al revés, ¿no? El gobierno quiere hacer aparecer la Corte como si pusiera en jaque o en peligro la democracia, ¿no? Que es al revés, si se dejase se pone en peligro la democracia, porque se deja que se consoliden feudos antirrepublicanos en porciones del territorio de la Argentina, y por lo tanto no habría continuidad institucional en nuestro territorio, que es lo que la Constitución Federal establece para impedir que esto ocurra, y la Corte paró. Qué notable que además esto se produce, y ya estoy con Ignacio, Amelia y demás, a contraposición de lo que las Cortes y la justicia de cada una de las provincias ha hecho, que es permitir esto, ¿no? Lo que demuestra, Nelson, si me permite, que las Cortes y los tribunales superiores de las provincias son absolutamente cautivas de los gobernadores, por lo tanto no son independientes. Una razón más para dar trascendencia a este fallo, porque las Cortes no garantizan el cumplimiento de sus propias constituciones, a partir de un análisis que va en contra inclusive de fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que sería como una proscripción el impedir las reelecciones, y que es el pueblo el que decide. Toda esta cháchara absolutamente contraria, como digo, nada menos que a fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que ya que el doctor Vidal Campos en su momento había establecido diferenciando el derecho a elegir del derecho a ser elegido. Doctor Sapsay, Amelia Troisi lo saluda. ¿Qué dice, Amelia? Un gusto hablar con usted. Gracias. Una pregunta técnica. ¿Cómo no? El fallo de la Corte impide la presentación de estos candidatos, pero no suspende, le pregunto, pero no suspende el acto eleccionario, ¿verdad? No, efectivamente. Porque si no sería tildado de... Sí.
Perdón. Razón por la cual lo más seguro es que se puedan votar en las locales, pero que lo que quede suspendido solamente es la presentación. Y la otra es preguntarle si esto, digamos, la consecuencia política para la Corte, hasta dónde más pueden llegar, ya a nivel local no, pero hasta dónde más puede llegar, por ejemplo, una apelación por parte de los dos casos. En ningún lugar, porque digamos, por estos temas de naturaleza política, ya, como yo le decía, tanto la Comisión Interamericana, que es donde primero hay que llegar si uno recurre a la jurisdicción internacional, como la Corte Interamericana, tienen fallos muy claros en el sentido de que las reelecciones van contra la forma republicana de gobierno. Son absolutamente contundentes. Doctor Sapsay, Alejandra Gallo lo saluda, buenas tardes. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué equipo que tiene, doctor Castro? Un lujo, efectivamente. La verdad que sí. Y gracias, doctor. Todavía. Qué grande, doctor. Gracias, muchas gracias. Sí, nos tira flores, muy bien. Muchas gracias, doctor. No, pero es la verdad. También para nosotros es un gusto hablar con usted, y siempre que el doctor Castro, como ustedes se dicen doctores, lo convoca, que usted esté para ayudarnos a entender los vericuetos tan difíciles que tiene este momento en la Argentina. La Corte también, en la voz de Rosati, hoy en la reunión de la AmCham, se refirió respecto de otro derecho constitucional que estaría siendo violado, que es el de cuidar el peso, cuidar la moneda, el deber de los funcionarios públicos de cuidar el valor de la moneda. En momentos en los que claramente la maquinita, la emisión monetaria está puesta sobre la mira y bajo la lupa de muchos, incluyendo al Fondo Monetario Internacional, uno de los temas por los cuales estaría dilatándose el acuerdo. ¿Qué pasó que la Corte hoy habló de todo? Y me parece muy valioso esto que dijo el doctor Rosati, realmente, lo que implica el valor de la moneda, nuevamente para seguridad jurídica, nuevamente inclusive una advertencia si la dolarización sería o no constitucional. Es un tema muy discutible. Claro. Ese es otro tema a discutir, a debatir. Absolutamente, un tema en el que la mitad de la biblioteca está a favor y la mitad en contra, ¿no? Depende del color político de los economistas que traten. Pero es cierto que en ese caso debería, por ejemplo, si avanzara una posición sobre la dolarización, así se dice, ¿habría que reformular la Constitución? Y por lo menos cabría la posibilidad de que se introduzca algún tipo de impugnación, y la Corte debería definirlo a través de una acción declarativa de certeza, yo pienso, que sería el instrumento adecuado. Doctor, ¿cómo le va? Ignacio Ortelli lo saluda. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Bien, bien. Lo escucho los domingos también. Qué grande. Bueno, nosotros, si pasa. Verdad, algún día tiene que salir, entonces, ya que aprovecho y le hago el mangazo, doctor. No se siente obligado a hacerme salir. No, al contrario. Ahora que usted dice que escucha, un placer, y me obliga. Balaguer, todo un equipo excelente. Mira qué bueno, escucha de verdad. Le quiero consultar desde el punto de vista político, más allá del punto de vista técnico que usted ya se refirió ante la consulta de mis compañeras y ante la consulta de Nelson. ¿Cómo se sale de un gobierno que acusa a una Corte Suprema de alinearse con la oposición desde el punto de vista institucional? ¿Qué mensaje le da a la sociedad y cómo, en todo caso, lo puede recibir la gente esto? Es agraviante y va en la misma línea de las declaraciones repugnantes, si me permiten el término, del ex gobernador Gioja. Claro. Repugnantes, el haber hablado de los términos que habló de la Corte, como lo hace Soria, como lo hacía Eve Bonafine y otros personajes de Grabois y otros personajes de este gobierno. No se dan cuenta que con eso atentan contra el sistema republicano de gobierno. Doctor, ¿usted recuerda algún momento en el que la tensión política y el nivel público de esa tensión, las dos cosas, fuera tan de alto voltaje, tan álgida como en entre un gobierno y del signo que sea y la Corte Suprema de Justicia? La verdad que no recuerdo, a este punto no recuerdo. Lo que pasa es que creo que vamos a un cambio de régimen, es decir, vamos, es mi esperanza, pero lo estoy viendo, vamos hacia la afirmación de nuestras instituciones, vamos hacia la vigencia de la Constitución. Acá lo que ganó es la Constitución.
Cuando se No. Sí, perdón, Nelson. Dale, Amelia, dale. No, una pregunta, pero es una pregunta que tiene que ver con el funcionamiento de la República. Cuando cada uno de los poderes arbitra cuando dos de los poderes entran en conflicto, arbitra la Corte o arbitra el Poder Ejecutivo. Cuando hay un conflicto tan grande, que es un poco seguir la pregunta que le hizo Nacho, cuando hay un conflicto tan grande entre el Poder Ejecutivo y la Corte, y hay una acusación tan grave que descalifica definitivamente a la Corte por parte de la Casa de Gobierno, ¿quién puede arbitrar? ¿Quién arbitra eso? No hay nada que arbitrar. La última palabra la tiene la Corte Suprema, es el famoso control contramayoritario. Sí, Lo que pasa es que cuando las instituciones no son democráticas, cuando los que gobiernan los poderes no son democráticos, no quieren aceptar los fallos de la Corte que no les convienen. Clarísimo. Es muy importante esto que marca el doctor Sapsay. Voy a referir una anécdota que lo aclara muy bien, que por supuesto el profesor Sapsay la conoce arduamente, claramente, que ocurrió en el momento en el cual el presidente Franklin Roosevelt estaba en el pico de su popularidad y se habían sancionado leyes muy importantes que la Corte vetó. Y hubo toda una movida del gobierno de los Estados Unidos que se llamó el packing de la Corte para desacreditar a esos jueces, y hubo aquel presidente de la Corte dijo, la justicia y es lo que dice la Corte, y lo que dice la Corte es lo que se hace. Exactamente. ¿No? Para que él quería ampliar la Corte. No. Y eso lo no se admitió, inclusive dentro de su propio partido. Fue una patinada de Roosevelt, que fue un gran presidente, indudablemente. Pero ahí evidentemente se equivocó. Pero jugaron los famosos frenos y contrapesos del sistema de los Estados Unidos, Totalmente. los checks and balances. Así es, ¿no? Y Estados Unidos fue más grande de lo que era en aquel momento. Profesor Sapsay, muchísimas gracias por habernos ilustrado, como siempre. Gracias a ustedes, un gran placer. Como siempre les pido Hasta que cada me momento. manden el audio. Muchas gracias,